Muy buenos días, queridos amigos, colegas. Un placer estar aquí un año más. Para mí es un privilegio y agradezco a esta insigne universidad y a sus profesores la amabilidad que han tenido en configurar este espacio académico y invitarnos un año más a estar juntos. Aquí hemos tenido al doctor Abelardo, al doctor Salvador Vega. Vamos a tener a uno de los mejores académicos que tenemos en España, el doctor Antonio Bascones, y por lo tanto es un día especial para todos nosotros. Yo voy a dar algunas pinceladas porque veo que hay papeles por ahí preparados, puede irse, está tardando mucho y tal. Entonces voy a subrayar algunas de las cosas, de los mensajes que tengo pensados en trasladar esta mañana. Uno de los puntos clave que me gustaría que quedase claro es que la nutrición comunitaria no es nutrición en salud pública. La nutrición en salud pública es un enfoque unidireccional. Siempre es haga usted, vacúnese, coma esto. No, la nutrición comunitaria es una función democrática entre la persona, la comunidad, el grupo poblacional y el terapeuta. Y tiene que ser un éxito, porque la nutrición clínica es el fracaso de la nutrición comunitaria, igual que la cirugía es el fracaso de la medicina, ¿no? Entonces, insisto, la nutrición comunitaria lo que plantea es, primero, fase 1, diagnosticar la situación. Fase 2, ver las necesidades sentidas de la población, su entorno cultural, sus costumbres, ¿no? Su acervo histórico. Y con todo esto y en colaboración con lo que ya hay, intentar mejorarlo y sobre todo tener un sistema de evaluación continua. Yo si el año próximo o dentro de 2 años volvemos a incorporarnos a esta cátedra, voy a proponer un monográfico sobre evaluación de programas comunitarios, porque eso es fundamental. Porque aunque salga mal, aunque haya errores, eso enseña a los siguientes investigadores a qué no hacer, a qué podemos hacer. Ejemplo, si hacemos una encuesta domiciliaria a gente mayor, no puedes tener a 2 investigadores que sean chicos, porque habrá muchas casas que no les abran. Las identificaciones tienen que ser con letra grande, porque la gente mira por el esto y tiene que ver exactamente el nombre que se le ha dicho que irá a su casa a hacer de observador. Muchas cosas que pueden plantearse y que pueden suponer un error en el proceso, ¿no? Y por lo tanto, esta es una de las ideas que me gustaría o que quería trasladar aquí esta mañana. Los problemas nutricionales generan en todo el mundo, en todos los continentes, en todos los países, multitud de problemas de salud y son un aspecto clave en la mortalidad prematura, porque nacer lo hacemos para morirnos algún día. De lo que se trata es de alargar el máximo, pero sobre todo en salud, ¿no? Porque ¿de qué vale vivir 80 años si de los 40 estás con 5 pastillas rojas y con 4 verdes, y con dolores o con inconvenientes, ¿no? Aquí podemos ver cómo el porcentaje de mortalidad en América Latina es del 18%, hay países como Estados Unidos que tienen casi el 25%, ¿no? Y muchos de estos aspectos se pueden mejorar. No tanto a nivel individual, porque eso es muy complicado, pero sí mejorar a nivel comunitario, porque esto, la rentabilidad y el coste es menor. En México en concreto, pues ustedes pueden ver que muchas causas de mortalidad han subido, las cardiopatías isquémicas, la diabetes, la enfermedad renal crónica, han subido. Ven ustedes que el COVID es la primera causa, pero tenemos un problema relacionado con el sobrepeso y la obesidad, que son la hiperglucemia, o sea, la diabetes, que va a generar problemas importantes, y el sobrepeso y la obesidad, que va a ser lo que va a generar la hipertensión y otro tipo de inconvenientes. Y por lo tanto, yo creo que nos podríamos centrar en este país en erradicar en todo lo posible el tema de la malnutrición, por defecto, y también luego en el tema de la obesidad, que no es más que otra premisa de malnutrición, ¿no? En este caso, por exceso. Esta es una estadística que a mí me gusta mucho, que es de la Universidad de Washington, el Instituto de Métricas de la Salud, que lo que plantea es
pueden ver ustedes en su página web, indicadores de salud, de pérdida de vida en salud para todos los países del mundo. Y si nos planteamos en México, podemos ver que la glucosa en ayuno elevada, esto quiere decir la diabetes, es la primera causa, la obesidad la segunda, insuficiencia renal, que está relacionada, presión sistólica alta, consumo de alcohol, problemas ambientales, bueno, casi todo tiene que ver con el aspecto, con esta mala gestión entre el individuo y su modo de vida alimentario. Esto es otro elemento en el que tenemos que reflexionar. Nosotros, nuestros padres, nuestros mayores, desarrollan enfermedades con 30, 40, 50, 60, 80 años. Pero esa es la parte en la que la enfermedad se manifiesta. Pero el kilómetro cero de la enfermedad es muchísimo antes y, por lo tanto, la geriatría empieza en la pediatría preventiva. O sea que tenemos que empezar, como veremos enseguida, a prevenir este problema, los problemas de salud a edad temprana. Aquí podemos ver todas las etapas en las que nos podemos plantear la nutrición comunitaria de manera específica, y voy a empezar con una que es la que me motiva, pero no me hace mucho caso, que es el consejo dietético preconcepcional. O sea, aquí la historia del futuro es que el señor y la señora, insisto, el señor y la señora que van a ser padres, que sean padres responsables y conscientes. O sea, que sepan que va a haber una confluencia de los genes del chico y de la chica, pero en esa confluencia y en ese desarrollo, hasta que la señora se da cuenta de que está embarazada porque tiene una pérdida o tiene dos, hay factores epigenéticos que van a condicionar el desarrollo, o sea, la salud y el desarrollo emocional, intelectual de esa persona. Y ese cimiento de esa casa es clave. Entonces uno tiene que procurar no quedarse embarazado después de haberse tomado 7 margaritas porque ese día estaba emocionado. Vamos a hacerlo con responsabilidad, ¿sí? Porque es un tema importantísimo. Empezar el kilómetro cero bien, de manera responsable, insisto, el chico y la chica, porque el chico también tiene modificaciones epigenéticas en los espermatozoides y puede aportar temas positivos o temas menos positivos. Y por lo tanto, no solamente los temas de fertilidad y de todas estas historias tienen que ver también con el modo de vida alimentario. Y por eso las consultas de consejo preconcepcional no solo hablan de nutrición, hablan de estilo de vida, de qué haces, en qué trabajas, qué ves, cómo te conduces, si bebes alcohol, si bebes otros tipos de comportamientos. O sea, todo eso para que al final ese kilómetro cero sea lo mejor posible, porque eso es lo que va a generar que luego se mejore o la promoción de la salud sea efectiva en toda la población. Bueno, esto es un poco la... Luego ya llegamos a la fase de embarazo y resulta que en el embarazo el feto, chico o chica, se nutren no del aire, sino de lo que se alimenta, come y bebe la mamá. Y por lo tanto eso hay que plantearlo de una manera exquisita. Y hay que ser responsable el que prescribe, el que recomienda y las personas tal y las que están alrededor, porque no sé si lo voy a dejar suficientemente claro. Están embarazados los dos, el padre y la madre, y los dos tienen que colaborar para que eso sea un proyecto también alimentario y de vida, ¿no? Y al final eso va a repercutir en lo que sabemos hoy, que es la programación metabólica. Entonces, en la etapa fetal, digamos que el feto aprende a relacionarse con los alimentos que le llegan a través de la placenta. Y entonces aprende cómo gestionar las grasas, los hidratos de carbono, tal. Entonces, si eso tiene buena calidad, pues esos mecanismos hormonales, enzimáticos y tal, pues van a ser mucho más favorables para el futuro. Pero además,
que lo vamos a ver enseguida, a través del cordón umbilical llegan, que no se sabía hasta ahora, llegan dos cosas. Llegan flora intestinal, o sea, microbiota, y llegan también el flavor de los alimentos. O sea que la educación nutricional pasiva no empieza en la escuela o no empieza en no sé dónde, empieza con lo que la mamá come. Y ese flavor de los alimentos llega y lo percibe de manera pasiva y de manera inconsciente el niño o la niña, que luego se va a rematar en el periodo de la lactancia materna, porque no todas las leches de mujer tienen el mismo sabor, y tienen el sabor que tiene derivado de lo que la mamá come. Fíjense ustedes que la educación nutricional, como decía, desde el punto de vista de los inicios, va a empezar con lo que le llega a través del cordón umbilical y en segundo ya el remate es con el sabor de la leche, ¿no? Y entonces ese niño o niña va a tener en el disco duro ese tipo de sabores como conocidos, como reconocibles, y por lo tanto los va a aceptar mejor. Cuando va la mamá, luego cuando el niño tiene 4 años, va la mamá al médico, al pediatra, al nutricionista y dice, es que no hay forma de que coma verduras. Y le pregunta el pediatra, ¿y a usted le gusta? Dice, a mí no, a mí me dan asco. Entonces, claro, ¿cómo pretende que...? Entonces hay una correspondencia entre la película, ¿no? Y entonces esto hay que cuidarlo para empezar bien. Bueno, la lactancia materna es fundamental, y para eso, porque quiero decir que desde el mundo académico se recomienda la lactancia materna incluso hasta 1 año o incluso más, pero hay que darle soporte de posibilidades, porque si ustedes preguntan a sus mamás, y con nosotros cuando hacemos encuestas, ustedes cuando han hecho una encuesta y han preguntado este dato, la contestación siempre es, solo pude 3 meses, solo pude 6 meses, o sea, no generar una demanda que luego no se facilita su cumplimiento, porque la mamá se queda frustrada. Entonces vamos a hacer que las empresas, en la sociedad, favorezcamos el que haya espacios, el que haya tiempo, el que haya tranquilidad para que las mamás que quieran dar el pecho a sus niños lo puedan hacer, y en libertad, y el que no quiera y le quiere dar biberón, pues está en su derecho. Pero insisto que hay que dar facilidades para el que quiere. Hay que también tener una buena gestión de suplementación, en el caso de la madre lactante, que no voy a entrar. Y aquí tenemos los flavor que a través de la placenta y de la leche materna van a llegar al cerebro del niño, esos impactos, y luego va a ser un modelo alimentario que suponemos que era saludable, que va a ser más fácilmente reproducible cuando el niño tenga capacidad de rechazar alimentos, ¿no? No hay una unanimidad en qué alimentos incorporar. Yo creo que esto hay que individualizarlo, y el pediatra sabe muy bien pues si hay que diferir el huevo o hay que diferir el gluten o tal. Todas estas cosas siempre tienen algo de controversia, pero bueno, el tema está claro que hay que individualizarlo. Y luego entramos en etapas en las que se supone que el ciudadano tiene que aprender desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista de capacidades, ¿no? Porque no solamente nos interesa que los niños jóvenes sepan, sino que también sepan hacer, porque al final la alimentación familiar tiene que ser un tema colaborativo. Y los niños desde pequeños tienen que intentar acompañar a los papás a comprar, porque no se come bien si no se sabe comprar. Hay que comprar bien para comer bien. Y para hacer un buen sistema nutricional hay que saber cocinar bien, y todo eso hay que aprenderlo. Y no es decir, no, que lo aprenda en el colegio, no, donde se aprende una alimentación adecuada es en el marco de la familia. El colegio puede reforzarlo, pero en las casas donde hay sensibilidad y colaboración es más fácil que haya capacitación intelectual y de habilidades. Y vamos pasando a la edad preescolar, que también es una edad con ciertas complicaciones, porque hay aversiones, esto no quiero. Entonces, esto de forzar a los niños a comer
es un error. Esto de dejar el plato que no ha querido para la noche, ustedes han visto el anuncio ese, que el niño le da patadas a la nevera porque es donde su madre guarda la comida que no ha querido. No, o sea, quiero decir que hay que llegar a un consenso, porque al final las preferencias alimentarias, igual que la nutrición comunitaria lo tiene que gestionar en comedores colectivos. A mí me da lo mismo que un niño coma puerros, acelgas o guisantes. O sea, le voy a dar lo que se adapte mejor a sus gustos. Y entonces voy a intentar también consensuar en la familia estos puntos para que la comida sea también un vínculo afectivo. Porque durante esta época se generan también los afectos vinculados a la alimentación. Y cuando somos adultos y tenemos 20, 30 o 50 años, sigue estando en nosotros, en nuestra mente, esos sabores de la infancia, ¿no? Que muchas veces el marketing de las industrias dicen sabor de la infancia, sabor natural, sabor de la abuela, ¿no? Que luego ya no está la abuela ni se nos ha olvidado. Bueno, en la edad escolar es donde los niños y las niñas tienen, digamos, que ya asentar no solamente los aspectos de conocimientos, sino los aspectos de habilidades. Y para eso es muy interesante a nivel de nutrición comunitaria, los talleres en el entorno escolar. Esto les encanta, porque a los niños cacharrear y preparar cosas les encanta, y comérselo luego en grupo también. Y es súper agradable para ellos y para los monitores, ¿no? Entonces ahí es donde se asienta esto que decíamos antes, saber y saber hacer, ¿no? Y llegamos a la adolescencia. Ustedes saben que adolescere del griego es sufrir, ¿no? Entonces, efectivamente, el adolescente, y algunas de ustedes todavía están en la última etapa, es un sufrimiento de gestión de muchas cosas que no puedes dominar, ¿no? Entonces, esta es una etapa diferencial, porque el grupo, el entorno tiene mucho que decir. Y ese entorno tiene mucho que decir y tenemos que dejarle que lo diga, porque lo que no puede ser es que nuestro niño o niña sea distinta, porque eso es un problema. O sea, el niño que sus papás le llevan al instituto, al colegio, con un bocadillo de pan integral y una lechuga en medio, es un error, porque ese niño va a aborrecer, o sea, y le van a hacer moving y le van o sea, no nos importa que ese día. O sea, lo que nos importa en la adolescencia es que las comidas caseras, o sea, las que hacen en casa, que normalmente son desayuno, merienda, cena, que son unas cuantas, sean con este estilo. Y que luego va a un McDonald's, que va no sé qué, pues que lo disfrute. Porque son temas puntuales en los que al final eso se reconducirá. Pero por prohibiciones y que nuestro niño sea distinto es un sufrimiento que luego se paga caro. Bueno, hay modelos alimentarios. Yo recuerdo un querido amigo mío que en una conferencia en Acapulco nos comentó que la dieta mediterránea pretendía ser un sistema de colonización de los alimentos. No. La dieta mediterránea ha sido reconocida todavía hace 2 meses, una vez más, por Harvard como el modelo alimentario más saludable que se conoce en el mundo, ¿no? Entonces es un modelo de perfil nutricional, pero hay muchas formas de llegar a este tipo de... Hay una sola forma de nutrirse, pero muchas de alimentarse, o sea que nosotros podemos buscar sustituciones para que sean equivalencias, ¿no? Entonces no necesariamente tenemos que comer igual que en España o que en Francia, sino que el aspecto nutricional provenga de alimentos que sean con características similares. Y no solamente la dieta mediterránea tiene efectos positivos sobre la salud cardiovascular, sino también hay menor incidencia de Alzheimer, de diabetes, de problemas cognitivos, etc. Y esto no es un milagro, sino que la dieta mediterránea tiene un efecto muy interesante sobre la microbiota. Y el target de tratamiento y de control en el futuro nuestro es que la microbiota sea lo más óptima posible. Y para que la microbiota sea óptima tiene que tener alimentación, actividad física y equilibrio emocional, porque ahora vamos a ver que el intestino y el cerebro están unidos.
Y lo que pasa en un sitio, ustedes se habrán dado cuenta de que cuando tenían un examen muy, muy difícil, tenían como las tripas así, como ganas de ir al baño y tal. Eso es el eje intestino-cerebro, ¿sí? Bueno, y luego hay otro tema que también me gusta resaltar, y es que la microbiota, de lo que estamos hablando, es capaz de lo mejor y de lo peor desde el punto de vista alimentario. Las carnes rojas no solamente tienen un inconveniente porque tienen un exceso de ácidos grasos saturados, sino porque en el intestino, a través de la microbiota, se forma el famoso timao, que no sé si esto puede apuntar, la trimetilamina, el timao, que esto es un tóxico cardiovascular impresionante y se genera por la microbiota, o sea, la microbiota sintetiza esta molécula a través de la carnitina que se aporta por la carne. ¿Y qué sucede? Que si junto con la carne consumimos verduras de hoja verde, por ejemplo lechuga, espinacas, canónigos, esta reacción no se da. Entonces, bueno, pues esto es importante, por eso, aquí no sé si se estila, pero en Europa, todas las chuletas, cuando vas a un sitio de chuletas, siempre está acompañada de ensalada, ¿no? Y entonces es una tal. Pero esto viene más atrás. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, hay una de las premisas que dice: comerás la carne con verdura amarga. Entonces yo creo que esto se sabía ya pues hace millones de años, ¿no? Y por lo tanto son puntos que nos interesa saber y trasladar a la población. Bueno, esto sobre el cáncer no les voy a hablar porque efectivamente desde la época de los investigadores italianos Dolly Petto se sabe que el 40% de los cánceres tiene origen alimentario, pero no solamente de los alimentos, sino también de la forma de prepararlos, ¿eh? Veremos luego alguna cosa. Y este es un estudio que hicieron en la Universidad Madame Curie y en la Universidad de Oxford, que plantea, bueno, es un estudio espectacular, porque son estudios, o sea, metaanálisis de metaanálisis, entonces tiene una potencia estadística impresionante, ¿no? Entonces aquí se plantean los alimentos que tienen un aspecto más favorable sobre las enfermedades crónicas. Y pueden ver ustedes aquí las carnes blancas, el vino también está, las verduras, frutos secos, cereales integrales, tal. Sin embargo, en rojo pues están las bebidas azucaradas, está también las carnes rojas, y ven ustedes que tiene un pico sobre el café, porque ustedes saben que el café es un alimento interesantísimo, sobre todo para la prevención primaria de la diabetes tipo 2, a través de su ácido clorogénico, pero hay personas que no desacetilan bien en el hígado. Entonces, por eso hay personas que la cafeína les sienta mal. Y por eso está ese punto rojo, porque hay gente que le puede venir bien o gente que le puede venir mal. Pero en general el café tiene que ser filtrado. Aquí no sé cómo se llama, un papel de filtro, pones el café allí, arábica natural, nada de esto que se le añade azúcar para que sea más negro o tal, no. El natural, tueste natural y filtrado. Y eso es una infusión de café que tiene muchísimos antioxidantes y también esta particularidad que previene de la diabetes tipo 2. Luego hay estas técnicas culinarias que les comentaba antes, que hay que saber comprar, preparar y cocinar. La reacción de Maillard, las melanoidinas, que se producen por una agresión térmica a los productos hidrocarbonados, pues son también productos indeseables que hay que quitar, hay que raspar o intentar tostarlo menos. Pero los más agresivos son estos, que son los productos que se llaman pirrolizados, que son aminoácidos que están quemados por el contacto con la llama, y eso es cancerígeno sí o sí. O sea, esto se inventó, ustedes saben cómo fue la primera vez que se relacionó eso con el cáncer. En los conejos se les pintaba las orejas y desarrollaban epiteliomas, ¿no? Y por lo tanto esas cosas hay que
intentar que no ocurran. Y luego otro punto importante, que en muchos casos se ha relacionado también con la obesidad, son la presencia de disruptores endocrinos, que son migraciones de envases o migraciones de utensilios que se utilizan para comer o para almacenar alimentos. Por ejemplo, el agua que está en botellas de plástico, cuando las dejamos en el coche al sol, se produce una migración al agua de talatos que están digamos, incluidos en el plástico, ¿no? en el PCV. Y esto es un disruptor endocrino que tiene mucho que ver con la obesidad y también con otro tipo de historias. La migración de los envases, de los pucheros de aluminio, tal. El gol estándar es el vidrio, para guardar alimentos, para congelar, para el microondas, vidrio. Y luego para cocinar, acero inoxidable. Entonces hay un acero que es el que se utiliza para las prótesis, que es un acero que la mayor parte de las cuberterías alemanas tienen el acero ese. Entonces es muy caro, pero te dura toda la vida, lo heredan tus hijos y tus nietos. Es hierro quirúrgico, acero quirúrgico. Y luego los plásticos, hay que saber que los más inocuos son el 245. Entonces todos los plásticos tienen que llevar un numerito en la parte en el reverso del envase, y entonces podemos ver allí cuál es el número, y entonces compramos uno o no compramos, pero siempre para calentar en el microondas, vidrio. También para dar vueltas cuando preparamos algo en la cazuela, no debemos de utilizar cucharas o utensilios de metal, porque esto produce microerosiones que luego nos las comemos. Entonces hay que utilizar utensilios de silicona. Y las siliconas más amables con los envases son lo que se llama silicona platinum, que son muy agradables a la hora de revolver y no agreden el material en el que esté hecho Bueno, esto de la osteoporosis y tal, ustedes ya lo saben, pero que me gustaría solamente hacer un comentario en relación al aporte de vitamina D. La vitamina D se aporta poco con los alimentos, porque como consumimos cada vez menos alimentos ricos en grasas animales, no consumimos casi alimentos fortificados, salvo en Estados Unidos o en los países nórdicos en Europa. En Europa, entonces, tenemos un déficit de vitamina D. Vamos siempre, trabajamos en interiores, vamos siempre muy tapados, y entonces esto es un problema, porque la vitamina D es una hormona, no solamente es una vitamina, tiene múltiples acciones. Entonces, a donde quería llegar es que en periodos invernales puede ser interesante suplementar con vitamina D. En periodos en el que hay luz del sol, puede ser muy interesante tomar el sol sin protección durante 10 minutos, se puede tomar en brazos, piernas y tal, y luego dar una crema hidratante. No es recomendable tomar el sol con todo tipo de protecciones, porque entonces el derivado del colesterol que está en la piel, que va a ser el promotor primero de la vitamina D, pues no actúa, ¿no? Y por lo tanto, 10 minutos, piernas, brazos, sin protección. El tema de la obesidad que hemos hablado antes, ciertamente es muy complicado, porque la mejor forma de tratar la obesidad es prevenirla, su prevención, porque luego es un calvario para el terapeuta, para el paciente, para la familia, tal, ¿no? Porque tú le ves allí al hijo gordito que está comiendo una hoja de lechuga y una tortilla al plato, y toda la familia está comiendo pues otras cosas, ¿no? Entonces es un lío. Entonces lo mejor es prevenirlo. Y luego los medicamentos estos, que hemos hecho una pregunta antes, que son las incretinas, porque es una familia amplia, ¿no? Y entonces ahora tenemos ya elementos que están
acreditados como seguros, ¿no? Entonces, el problema que tienen estas sincretinas, bueno, antes que me olvide, va a aparecer otra que se va a poder consumir en pastillas, que es otra hormona muy desconocida que también se produce en el páncreas, que es la amilina, y esa se va a poder consumir en pastillas, y entonces va a ser, digamos, como una segunda fase de mantenimiento. Entonces, ¿qué sucede con el Ozempic y con todos estos? Que necesitan un tratamiento, una cobertura dietética, sí o sí, porque si no, el señor va a adelgazar, claro que va a adelgazar, pero se va a quedar fofo. Y entonces los americanos dicen, están poniendo la alerta, ojo con la cara Ozempic, porque le queda una cara flácida típica de las personas que están en tratamiento con este tipo de análogos del glucagón, ¿no? Entonces necesita una cobertura alimentaria en la que haya proteínas de buena calidad para prevenir la sarcopenia y toda esta pérdida de tersura en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Necesita hacer actividad física, sobre todo ejercicios de resistencia, y todo esto tiene que ir junto con la terapia farmacológica, porque si no es un fracaso. Y además, todo este cambio de estilo de vida viene muy bien para que haya menos efecto rebote o para que no haya efecto rebote. Y por lo tanto, todo esto tenemos que tenerlo claro. Yo ahora tengo un proyecto que no sé, creo que me voy a hacer rico, porque me ha pedido un laboratorio de estos que tienen el Ozempic que le haga unas guías para pacientes en tratamiento con incretinas, ¿no? Y entonces, bueno, pues quiero decir que voy a intentar ser riguroso para que los que os dedicáis al tema alimentario, pues podéis tener un protagonismo ahí, que además es obligado, porque el señor perderá peso, pero tiene que ganar salud, y para ganar salud el combustible son los alimentos, ¿no? Y tenía otra cosa. Entonces, todas estas incretinas, vamos a detenernos un minuto, no solamente son interesantes para disminuir el peso. ¿Por qué disminuyen el peso? Porque tiene acciones en el sistema nervioso central. El señor tiene menos apetito, se le paraliza, o sea, se lentece la digestión, o sea, el paso de los alimentos del estómago al intestino. Pero además, y esto es lo importante, al señor solo le apetece comer sano. O sea que el señor lo que quiere comer una ensalada, quiere comer fruta, es como un milagro. Y es tanto que los supermercados norteamericanos están haciendo una encuesta en Ozempic, que cuando van a las cadenas grandes, porque se han dado cuenta que la cesta de la compra de los Ozempic no es como la de antes, y entonces cuesta menos. Pero bueno, y sigo. El Senado norteamericano, hace unos días un senador increpó a uno de los dueños del laboratorio de Ozempic, ¿no?, para que bajase el precio. Y le dijo, usted tiene que tener en cuenta que a través de su molécula no van a morir 40.000 norteamericanos de infarto de miocardio. Entonces quiero decir que tiene otras repercusiones, y el último artículo, si lo queréis leer, habla sobre la reducción del riesgo de Alzheimer, también en este tipo de pacientes en tratamiento. Y por lo tanto va más allá de la pérdida de peso, pero seguro que ese efecto positivo va a ser más sostenible y más positivo si está con la cobertura de la actividad física, de una dieta, equilibrio emocional, otro tipo de elementos que tienen que ver con la promoción de la salud. Y voy a terminar en un tema que me gusta mucho últimamente, que es el envejecimiento. El envejecimiento tiene cierta vinculación con todas estas cosas, porque aquí el punto clave
son los microorganismos que viven en nuestro intestino, ¿no? O sea, porque la microbiota, sabéis que hay microbiota en la cavidad oral, en los ojos, en los pulmones, en la piel, ¿no? Pero la que está en la cavidad oral es la que sintetiza productos que tienen efecto sistémico, pero sobre todo efecto en el sistema nervioso central. Y muchas de las enfermedades degenerativas, el kilómetro cero es en esta inadecuación de la microbiota, en los efectos negativos que tiene una microbiota alterada por consumir, aquí se ha hablado antes de ultraprocesados y de otros tipos de porquerías, ¿no? Entonces esto tiene un efecto negativo sobre la microbiota. Entonces vamos a ver si les ponemos un impuesto, en serio, ¿no? Un impuesto a este tipo de alimentos, pero a cambio vamos a bajar el precio o el IVA en frutas, verduras y alimentos que nos interese promocionar. No solamente recolectar dinero, sino vamos a... Entonces la senescencia, o sea, todos los procesos, no es hacerse viejo, todos los procesos degenerativos se producen a través de modelos de inflamación crónica. Son una inflamación subclínica que no se manifiesta, o sea, que no te duele la muñeca, que no te duele, que no se te hincha el ojo, pero es una inflamación subclínica que te va haciendo daño y va generando deterioro en todos los procesos de recuperación tisular. La senescencia celular, se producen células viejas que se convierten en células zombies, y estas células zombies tienen un gran potencial peroxidativo, y muchas, por ejemplo, el Alzheimer, que es una oxidación en la que se depositan sustancias anómalas, tiene mucho que ver con la presencia de este tipo de situaciones: inflamación de bajo grado y senescencia celular. Luego también hay problemas en la absorción de determinados nutrientes. La gente, a medida que nos hacemos mayores, hay algún tipo de nutrientes que absorbemos peor. Y que, por cierto, esos que absorbemos peor, algunos se sintetizan en la microbiota, como el ácido fólico. Todos los folatos, la microbiota es capaz de sintetizar parte, ¿no? Entonces, también nos interesa todas estas cosas. La microbiota, a medida que avanza la edad, se pierde diversidad, y hay algunas familias de microorganismos que desaparecen o se quedan de manera testimonial. Y esto, lo que ocurre es que se produce a nivel local una pérdida de síntesis de moléculas que tienen mucho interés, sobre todo para el equilibrio emocional. El autismo, las depresiones, todo esto tiene origen en la microbiota. Y también el envejecimiento, y también el Alzheimer, y también el Parkinson. Todos estos procesos degenerativos, porque no solo no se producen esas sustancias, los ácidos grasos de cadena corta que se sintetizan allí, sino que se produce lo que se llama una disbiosis, una inflamación en la parte del colon, en la que ustedes saben que los colonocitos están pegados entre ellos para que sean secantes. Sin embargo, cuando hay una disbiosis, se produce una migración, se produce una permeabilidad, y pasan sustancias que no tendrían que pasar al torrente sanguíneo, y es lo que produce pues esta degeneración orgánica, ¿no? Bueno, entonces en la modulación de los procesos de envejecimiento, lo que hay evidencia científica, o sea, ustedes encontrarán cientos de artículos en lo que se llama restricción calórica, y es consumir un 20 o un 30% menos de las calorías que uno consume habitualmente, ajustando los nutrientes, porque muchos nutrientes, ustedes saben muy bien que el hierro, la vitamina del grupo B son proporcionales al montante de energía. Entonces habrá que suplementar algunas o aportar alimentos que tengan una densidad en el nutriente importante, ¿no? Pero la restricción calórica es lo que nos va a permitir vivir más, y esto hay cantidad de experimentos, desde el gusano elegans, el mono, cerdos y personas, ¿sí?
Entonces, aquí viene la historia, y es que hay fármacos y sustancias, algunas que están presentes en los alimentos, que producen el mismo efecto. O sea que la restricción dietética tiene efectos sobre las sirtuinas, sobre el TOR. Todos estos son como componentes que unos son antioxidantes, otros son, digamos, como escobas, ¿no?, que barren los productos de desecho, y esto se produce de manera natural con la restricción calórica, pero también con el consumo de estos alimentos. Por ejemplo, el clorogénico. ¿En dónde he dicho que estaba el clorogénico? ¿Eh? El café. Muy bien, están ustedes muy atentos. Pero también la metformina, que ustedes saben que es un medicamento que se utiliza en la diabetes tipo 2. Y la metformina, el otro día decían, bueno, un grupo de científicos que trabajan en envejecimiento, dice, todos los que trabajamos en envejecimiento tomamos metformina. No la tomen porque también tiene efectos secundarios, ¿no? Pero el resveratrol, que ustedes saben que está en el ollejo y en las pepitas de uva. El resveratrol tiene unos efectos impresionantes, sobre todo en la potenciación de las sirtuinas, que hay en 7 tipos. Y la espermidina, que produce o que incentiva la autofagia de las células que están ya senescentes o estas células zombies, están en los frijoles. O sea que hay muchos componentes que están en los alimentos y que nosotros podemos incorporarlos a nuestra dieta, ¿no? Aquí podemos ver, como lo que hablábamos de la microbiota, cómo este tipo de sustancias, la espermidina, el resveratrol y la metformina, van a hacer que se potencie la presencia de microorganismos que son positivos y que en la vejez van desapareciendo, y en impedir esta migración que decía antes, y también aumentar la síntesis de lo que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que tienen un gran efecto antiinflamatorio, sobre todo en el cerebro, kilómetro cero del Alzheimer y del Parkinson. Bueno, esto es una tabla resumen. Y ahora últimamente se ha descubierto otra proteína, que es el cloto. Se ha investigado con monos, ¿no? Originariamente. El cloto es una proteína que se sintetiza en el riñón y tiene un potencial antienvejecimiento espectacular. ¿Por qué se investigó? Porque se vio que la gente con insuficiencia renal crónica, a medida que era más grave, envejecían rápido. Y entonces dijeron, aquí pasa algo. Y entonces lo que pasa es que en la insuficiencia renal se deja de sintetizar esta proteína y por eso se envejece tan rápidamente. Entonces el cloto es capaz de mejorar todos los procesos que se deterioran a nivel de células y de mitocondrias y disminuir el envejecimiento. Y entonces ustedes me dirán, ¿y cómo puedo subir el cloto? ¿Alguien sabe decírmelo? Con actividad física, es curioso. El cloto se estimula con actividad física. Que no hace falta prepararse para las Olimpiadas, ¿eh? O sea, una actividad física pues que sea agradable y que no te rompa las rodillas ni nada, ¿no? Pues el cloto sube con la actividad física. Anotarlo para que lo podáis investigar luego. Luego estos son otros aspectos vinculados al deterioro cognitivo. Esta es la pirámide que nosotros ahora vamos a reformar, porque en España estamos intentando elaborar unas nuevas guías alimentarias, y esta pirámide pues va a tener algunos cambios. Le vamos a dar más peso al plant-based, ¿no? a las plantas, frutas, verduras, hortalizas, en la alimentación, alimentos integrales, tal. Vamos a darle una vuelta a algunas cosas. Y bueno, las conclusiones son, lo que me gustaría es que ustedes incentiven en su profesión lo que es el tratamiento, o sea, el control de las personas que quieren ser papá y mamá. No solamente en enfermedades raras, sino también en este kilómetro cero, que sea lo más adecuado posible. Todo el proceso de embarazo y de primera infancia. El colegio
es importante, pero lo más importante es la familia. Y es muy importante que nos apoye la administración, porque si la administración no te apoya, pues entonces no hay acciones comunitarias. Y por lo tanto tiene que haber sensibilidad por parte de los políticos. Esto se puede conseguir en periodo electoral, preelectoral, tienen más sensibilidad. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Insisto, un placer haber estado aquí con todos ustedes, y les voy a dictar mi correo electrónico porque no tengo ningún problema en comentar cualquier duda o cualquier ayuda que necesiten, pues ustedes siempre serán bienvenidos. Es con mi apellido Javier Aranceta, como con C de casa, todo en minúsculas, @gmail.com. javieraranceta@gmail.com.